Hey, soy Has. Hoy hablaremos de los logros e impacto social y algunas controversias de tres partidos políticos y sobre el contexto de tres movimientos sociales. El primer partido político del que vamos a hablar es Morena, o como su nombre es, Movimiento de Regeneración Nacional. Fue fundado el 9 de diciembre del 2011. Es importante destacar que Morena es un partido político mexicano que se ha convertido en un actor clave en la política de México y en los últimos años especialmente bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, es decir, AMLO. Los logros y el impacto social de AMLO y Morena son notables en varias áreas. En primer lugar, en programas sociales. El gobierno de AMLO ha implementado programas sociales significativos, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que proporciona oportunidades de empleo, capacitación a jóvenes y pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que beneficia a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. 2. La lucha contra la corrupción. AMLO ha prometido y trabajado para combatir la corrupción en el gobierno y ha establecido la Fiscalía General de la República para investigar y enjuiciar casos de corrupción. 3. Infraestructura y desarrollo. Se han lanzado proyectos de infraestructura importantes como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social en regiones marginadas. 4. Política exterior. AMLO ha mantenido una postura diplomática en asuntos internacionales, promoviendo la cooperación y la no intervención en otros países, lo que ha generado apoyo tanto en América Latina como en otros lugares. 5. Educación. Se ha implementado el programa La Escuela es Nuestra, que otorga recursos directamente a las escuelas para mejorar infraestructura y equipamiento. Aparte de que crearon la Universidad Rosario Castellanos. Aunque no todo ha sido color de rosa, existen algunas controversias que mencionaré a continuación. Primero, la relación con el Ejército y la Guardia Nacional. AMLO ha sido criticado por su decisión de utilizar el Ejército y la Guardia Nacional para abordar cuestiones de seguridad interna, lo que ha generado preocupaciones sobre el papel de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles y los posibles abusos de derechos humanos. 2. Política energética. La política energética de AMLO, que busca fortalecer a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de la Electricidad, ha generado controversia en limitar la inversión privada en el sector energético y la promoción de fuentes de energía renovable. 3. Relaciones exteriores. La relación de México con Estados Unidos y otros países ha tenido momentos controvertidos, como las tensiones con la administración de Donald Trump, la decisión de otorgar asilo a Evo Morales y la postura de México en asuntos internacionales como Venezuela. 4. Manejo de la pandemia de COVID-19. Algunos críticos argumentan que el gobierno ha implementado medidas poco efectivas para controlar la propagación del virus. 5. Conflictos con prensas y libertad de prensa. El presidente ha tenido descontentos con medios de comunicación y periodistas críticos, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en México. Y por último, desencuentros con sectores empresariales y oposición política. AMLO ha tenido confrontaciones con sectores empresariales y oposición política, lo que ha generado tensiones en el ámbito económico y político del país. El segundo partido político que vamos a analizar es el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Fue fundado el 4 de marzo de 1929 en México. Durante décadas, el PRI desempeñó un papel dominante en la política mexicana. Uno de los logros más destacados de su presidencia fue la aprobación de una serie de reformas estructurales que buscaban modernizar sectores clave de la economía y mejorar la competitividad del país. Entre estas reformas se encontraban la energética, la educativa, la laboral y la financiera, que tuvieron como objetivo fomentar el crecimiento económico y aumentar la inversión extranjera. En el ámbito social, el gobierno de Peña Nieto lanzó el programa Prospera, que tenía como objetivo proporcionar apoyo a las familias más necesitadas a través de transferencias monetarias condicionadas con un enfoque en la salud y la educación de los beneficiarios. Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto,
se produjeron diversas controversias que impactaron en la sociedad mexicana, como en el caso de Ayotzinapa. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014, provocó una profunda indignación y movilización social. El gobierno fue criticado por su respuesta inicial al caso y la falta de resultados en la investigación. Por otro lado, también está la crisis de inseguridad. Durante el mandato de Enrique Peña Nieto, México experimentó un aumento en la violencia y los homicidios relacionados con el crimen organizado. Esto generó una sensación de inseguridad en la sociedad y planteó desafíos importantes en el ámbito de la seguridad pública. 3. Escándalos de corrupción. Varios casos de corrupción, como la Casa Blanca de Peña Nieto, en la que se alegaba que su esposa había adquirido una lujosa propiedad de una contratista del gobierno, generaron controversias y dañaron la imagen del presidente. Otro punto es la crisis económica y desigualdad. A pesar de las reformas estructurales, la economía mexicana no mostró un crecimiento sustancial y la desigualdad económica se mantuvo alta. El tercer partido que vamos a abordar es el Partido Acción Nacional, es decir, PAN, que fue fundado el 17 de septiembre de 1939 en México. El PAN ha sido un actor importante en la política mexicana y sus líderes han ocupado la presidencia en varias ocasiones. El tercer partido que vamos a abordar es el Partido Acción Nacional, es decir, PAN, que fue fundado el 17 de septiembre de 1939 en México. El PAN ha sido un actor importante en la política mexicana y sus líderes han ocupado la presidencia en varias ocasiones. Uno de los logros más destacados del PAN es su papel en la transición de la democracia en México. Durante décadas, México estuvo dominado por un sistema político de partido único, y el PAN fue una de las fuerzas que abogó por un sistema multipartidista y elecciones libres. Esto llevó a la elección de Vicente Fox en el año 2000. Como el primer presidente no priista en más de 70 años, marcando un hito en la historia política de México. En el ámbito social, el PAN ha defendido valores conservadores y ha tenido un impacto en temas como la protección de la vida desde la concepción, la promoción de la familia y la defensa de la libertad religiosa. Además, ha promovido políticas económicas que enfatizan el libre mercado y la inversión privada. El PAN también ha abogado por políticas de seguridad ciudadana y ha promovido la descentralización del poder, otorgando mayor autonomía a los estados y municipios. Sin embargo, es importante mencionar que las políticas y posiciones del PAN también han sido objeto de controversia en la sociedad mexicana. Ha habido críticas relacionadas con la separación iglesia-estado, desigualdad económica y otros temas. Ahora veremos, de forma breve, el movimiento ecologista. En la década de 1980, el movimiento ecologista en México comenzó a tomar fuerza con una creación de organizaciones que abogaban por la protección del medio ambiente. En 1992, la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, Brasil, aumentó la conciencia sobre las cuestiones ambientales en México y en todo el mundo. Para 2010, el movimiento ecologista en México se centró en la conservación de la biodiversidad y la oposición a proyectos de desarrollo que amenazaban el medio ambiente con la minería de la gran escala. En el año 2020, la pandemia de COVID-19 llevó a una reducción temporal de la contaminación y resultó la importancia de la sustentabilidad ambiental. Al igual que el movimiento feminista, el movimiento LGBTQ+, en México comenzó a tomar forma en la década de 1970 con la fundación de grupos y organizaciones. La Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en México en legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo a partir del año 2003. Para 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico que abrió la puerta al matrimonio igualitario en todo el país. En 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una ley de identidad de género que permitía a las personas cambiar su género en documentos oficiales sin requerir cirugía o terapia hormonal. El feminismo en México comenzó a tomar forma en la década de 1970, con el surgimiento de grupos y colectivos feministas. Uno de los eventos más emblemáticos fue la fundación del Movimiento de Liberación de las Mujeres en 1971. De la mujer se convirtió en el momento clave para las protestas feministas en México. En 2020, las mujeres manifestaron en todo el país para protestar contra la violencia de género. Un día sin nosotras, 9 de marzo del 2020. Las mujeres mexicanas se unieron en un paro nacional para mostrar la importancia de su trabajo y exigir un alto a la violencia de género. Este evento fue ampliamente cubierto en los medios de comunicación y redes sociales. A lo largo de los años,
el movimiento feminista ha influido en cambios en la legislación mexicana, incluyendo reformas a las leyes de violencia de género y derechos reproductivos.